ponente. Se trata del maestro Daniel Torres Hernández, quien nos presentará el tema del coronavirus, el virus que está exigiendo un inminente cambio en la forma de relacionarse consigo mismo, con el otro y con el mundo. Maestro Daniel Torres, adelante, el foro es todo suyo. Gracias, maestro Compián. Pues retomando un poquito lo que usted mencionaba por la mañana, ya tenemos pues cierto grado de acumulación de años de servicio y dedicarnos de manera comprometida, ética, a la labor de educar. Y hoy precisamente escuchando todo el devenir de las ponencias excelentes de todos los compañeros, pues surge esa interrogante, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar ante una situación que se presentó en relación a esta pandemia, que llega en forma efectiva, abrupta, está lastimando todas las estructuras construidas? Por eso, antes de crear el cambio, tiene que existir un diálogo de Martin Buber. Un diálogo que tenga que hacer con el mismo, con los otros y con elementos trascendentales, porque eso es lo que nos hacen ser. Entonces, el título que anoto en estas breves reflexiones del virus que está exigiendo un eminente cambio en la forma de relacionarse consigo mismo, con el otro y con el mundo, pues parte de esto que se ha estado comentando durante toda la mañana. La construcción de ese estar siendo, es decir, el cómo yo docente soy a través de mi intersubjetividad y la relación con los otros y el medio ambiente. Ello relacionado con lo que acuña Bourdieu en el 70, el hábitus. El hábitus se conceptualiza como ese espacio en que las personas de un entorno social homogéneo tienden a compartir estilos de vida parecidos, pues sus recursos, estrategias, fines, metas y formas de evaluar el mundo son similares y comunes. Esto nos indica que dentro de nuestra tarea de educar se han construido hábitos, y desde un análisis muy personal, ese hábitus pues va muy relacionado a crear una educación, ¿sí, Sagaro?, que eduque para competir. Y es donde el primer punto que tenemos que esclarecer para que realmente esta pandemia que la que estamos viviendo, este cambio que nos exige la forma de cómo acercarle el conocimiento al alumno, realmente se transforme. Porque vamos a encontrar en transcurso, y hemos encontrado en transcurso de toda la sesión, pues conceptos que dicen, y como decía un pedagogo mexicano, César Carrizales, se convierten en conceptos estelares y se dicen de boca en boca, pero poco aterrizan en la práctica. Entonces hoy se requiere realmente ese compromiso para no educar para competir, y que el aula se convierta en un espacio de diálogo, de reflexión, de compartir, de no atribuirle a aquel alumno un capital simbólico en el cual pues el que lee, el que escribe y el que repite mejor es el que se le asigna la calificación mayoritaria, mayor. Ahora empieza con lo de, ¿te falta qué? ¿Lo del medio? Más. Donde se le da un capital simbólico pues, de reconocimiento, pero se le está impidiendo una capacidad de codificar de manera crítica esa realidad, que es lo que se requiere. Realmente, en esto que hemos estado dialogando, que esta pandemia no dice cosas nuevas, más que hace más notorio una desigualdad tremenda en la cual vive nuestro país. Entonces, ¿cuál sería nuestra función social como educadores? ¿Cuál es la manera de reivindicar la institución escuela como una institución cultural para transformar, no para reproducir, como es esta teoría de la reproducción de estos teóricos que analizamos? Cambio, por favor, Fred. Nos suena común cuando decimos la educación tiende a enseñar a competir. Pues sí, porque nos aprendemos de manera muy literal y a veces memorística. El propósito central de la educación es el desarrollo de competencias, ¿sí? Ese enfoque, pues validado por nuestras prácticas también, por nuestros modos de pensar y actuar, pero que esas prácticas no han priorizado las relaciones sociales en los cuales puede convertir a una nación, a un proyecto de nación,
basado más en la equidad, en la igualdad, en un bienestar común y no únicamente en el establecimiento de un pensamiento hegemónico que a los únicos que beneficia, como decía Karl Marx, a los dueños de los medios de producción. Y hoy requerimos nosotros como docentes transformar esas prácticas, ¿no? Como Bourdieu también en el 70 lo acuña, ¿no? El reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante y hacerla interiorizar en medida variable, disciplina y censura que cuando adquieren la forma de autodisciplina y autocensura, sirven mejor que nunca los intereses materiales o simbólicos de los grupos o clases dominantes. Entonces, la escuela y nosotros como docentes y formadores de docentes, tenemos que transmitir a estos jóvenes que hoy vimos ese entusiasmo en su participación, que sí, la educación es esperanza y es transformación. Y la esperanza es una necesidad que requiere el ser, es una necesidad ontológica. Y queremos una transformación para un bienestar común, no de ciertos grupos. Y ahí está el papel fundamental de la institución escuela. Pero para eso tenemos que retomar, pues, cómo funciona la sociedad. Por eso yo soy de la idea que las mallas curriculares normalistas tienen que hacer un fuerte énfasis en el componente de todas las ciencias de la educación, pero darle prioridad a la filosofía, a la sociología, que son elementos que nos van a dar cuenta de cómo podemos ser realmente un agente de cambio y transformación. Seguimos, por favor, la siguiente. ¿Sí? Entonces, ese fin de reproducir y legitimar es una educación donde se enseña a competir, pero estamos viviendo hoy en todos los niveles. Esa competencia es inequitativa. Lo vemos, ya lo dijeron muchos de los ponentes, la falta de conectividad, no contar con los recursos, los medios para poder ejecutar las tareas que con ese compromiso ético-moral todos los docentes desde educación básica a superior lo estamos haciendo. Entonces hablar de que sí se reproduce y legitima, pero una educación donde se compite con el otro, pero esa competencia no es entre iguales. Y históricamente los griegos o romanos, por ejemplo, los plebeyos no se educan igual que los patricios. Y así seguimos en esta dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr y cómo abonar como institución escolar a reconfigurarnos para hacer una escuela que realmente tienda a una transformación y a una mejora de las condiciones sociales, económicas de nuestra nación? Seguimos, por favor. Pero tomando un poquito la postura filosófica de Agnes Heller, la fenomenología, él nos dice, el sentir es estar implicado. Entonces todo cobra sentido. Se está implicado con el otro y la forma de relación humana en comuna. ¿Esto qué nos indica? La escuela tiene que transitar a que yo docente, mi sentir es implicarme. ¿Y con quién me tengo que implicar? Con mi alumno. El alumno con quién se tiene que implicar, con todo ese capital cultural que se está sistematizando y organizando en la escuela, pero hacerlo con una implicación humana. ¿Sí? Recuerdo en mis clases de historia, veíamos cuando se derrumba el muro de Berlín, qué implicó en ese momento para toda la comunidad judía esa filosofía panhermanista de los alemanes y ese dominio, ese terror que vivieron. Mientras yo no me implique, mientras yo no sienta estar implicado con algo, no va a haber una transformación. Entonces surge varias cuestiones que se plantea la sociología, ¿no? ¿Hay un carácter moral y amoroso que mantenga unido al colectivo? ¿O únicamente es el de producir? ¿Qué mantiene al colectivo unido? Es claro y obvio que decir que lo que nos mantiene unido como colectivo es la relación personal de producción. Por lo tanto, la educación sirve para reproducir y generar un hábitus que a la hegemonía dominante le es conveniente. Pero también como institución de escuela no me tendría que yo quedar con ese estado de conocimiento que nos dicen teóricos tan importantes como Foucault, como Gramsci, Max Weber, Durkheim. La escuela debe ser una institución que transforme, pero que transforme de una manera intencional. Como decía Freire, alfabetizar es sinónimo de concienciar, pero si yo docente no estoy concienciado, no puedo concienciar al alumno. Entonces de ahí tendremos que partir en esa transformación. La siguiente, por favor. Esto contribuye a que todos los días, ¿sí?, yo como sujeto de esta sociedad, nos levantemos por la mañana, bebamos una taza de café,
salgamos con ese entusiasmo que nos caracteriza a los docentes y a todo sujeto que forma parte de nuestra sociedad mexicana, rumbo al trabajo. Ejerzamos nuestra profesión, produzcamos capital y con esto mantenemos la cohesión social, tanto económica, ¿sí? Una cohesión económica social para la producción. Pero, sorpresa, llegó un virus y ese virus nos está trastocando y está reclamando una transformación en todas las estructuras. Siguiente, por favor. Como menciona Morín en este año 2020, el virus está trayendo una crisis planetaria a la crisis planteada por la humanidad en la era de la globalización. Y sabemos que muchos de esos elementos traídos de la globalización, la inequidad, la falta de justicia como una virtud suprema, ¿sí está claro? Que no me implica a mí únicamente, sino que implica al otro, trae consigo todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en día en el sector educativo y en todos. El coronavirus nos está exigiendo dejar de priorizar como fin último de la educación el insertar a este alumno de manera adulta a la sociedad en términos de productividad. ¿Sí? Tenemos que romper ese esquema de actuación en la escuela. Tenemos que educar, sí, para la vida, pero a través de que el alumno se sienta y se siente implicado en el hacer de acuerdo a su rol. En cambio, ante la pandemia y el paro de las actividades laborales, es claro que lo que nos ha mantenido unidos no es la relación laboral ni la producción. Y lo que nos está trayendo este virus es un nuevo paradigma a nuestra educación y a nuestra forma de relación con nosotros mismos, con los demás y el mundo. Pensar en el otro, que no quede como un discurso o palabrería de valores que se van repitiendo de boca en boca, pero que no lo integramos a nuestros esquemas de actuación. La empatía, la justicia, el respeto, todos estos elementos que deben de permear en esas prácticas en cada una de nuestras aulas. Antes de todo eso, comprendo pertinente recalcar que lo que rige nuestra convivencia no es la razón, sino las emociones. ¿Sí? Las emociones entendidas como esas coordinaciones conductuales que surgen en la convivencia como resultado de ella. Siguiente. Y esas coordinaciones conductuales deben de estar enfatizadas a aprender a vivir juntos, como lo menciona Humberto Maturana en el 97. Sobre las interacciones humanas son a través de dos emociones, el rechazo y el amor. Legitimar o rechazar al otro, implicarse o excluir, salvaguardar la moralidad o la individualidad. Sin embargo, pareciera que nuestros sistemas educativos tienden más al rechazo, a lo individual y a la segregación. Y hoy vuelvo a repetir y hacer énfasis en todo lo que se ha dicho durante la mañana, seguimos dándole más al que más tiene, sin considerar que el involucrarse y el amor por otros es producto de una acción y fecundidad buena, una sociedad que pueda convivir, aprender a vivir juntos. ¿Seguimos, Efraín, por favor? En la actualidad, las interacciones humanas van ligadas a la competencia materialista e individualización y cada vez menos a la aceptación del mundo con base en acciones que constituyan al otro como legítimo en la realización del ser social que vive en aceptación y respeto por sí mismo, tanto como en la aceptación y respeto por el otro. La biología del amor se encarga de que esto ocurra como un proceso normal si se vive en ella. Por eso decimos, nuestra tarea tan noble y tan loable que es educar, la educación no más que es un acto de amor. Y no sin entrar a un romanticismo pedagógico, eso es lo que implica realmente ser un docente y tendiente a esa reconfiguración, esa construcción ontológica, como mencionaba nuestro estimado Martín Hurtado. ¿Cómo ontológicamente me voy construyendo? ¿Seguimos? En otras palabras, digo solo en las relaciones sociales, las relaciones que se fundan en la aceptación del otro como un legítimo, a pesar de su multiculturalidad. Y eso es lo que tenemos que buscar en el aula, esa transformación, de sí reconocer tal vez el que lee, el que escribe y que repite lo mismo y le damos la máxima calificación, pero reconocer prácticas tan sustantivas en aquel alumno que es empático, aquel alumno que es respetuoso, aquel alumno que busca el bien del otro, aquel alumno que sabe tener relaciones basadas en la justicia y en la equidad. Darle un peso fundamental a las cuestiones axiológicas en la construcción del ser. Seguimos, por favor.
Este virus, en lo personal, espero contribuya a redefinir y reconstruir el rol social de la educación y del para qué educar. Que yo, docente, en primer lugar, tenga integrado en mi esquema de pensar y de actuar, ¿para qué educo? Con base en entender que somos seres emocionales, dependientes del amor. El amor es la emoción central en la historia evolutiva humana desde su inicio, y toda ella se da como una historia en la que la conservación de un modo de vida en el que el amor, la aceptación del otro como un legítimo en la convivencia, es una condición necesaria para el desarrollo integral de la persona. Volvemos a reafirmar lo que decía dentro de las características de todo docente. Freire mencionaba que la morosidad en la práctica, que es fundamental. Y que, considerando ejemplos que hoy estamos viendo en nuestra institución como formadora de los docentes, estamos comprometidos con la transformación. Seguimos, por favor. Un nuevo paradigma de educación bueno, bello y verdadero, Aristóteles, conectado a una acción humana donde su resultado sea una acción buena y no solo un objeto de producción. No educar para que se produzca únicamente, sino para que seas mejor persona. Un paradigma que valore y enseñe materias que, como dice Ordine en el 2013, rescatar lo útil de lo que se ha considerado inútil, que son las humanidades. Y hoy, leyendo la Ley General de Educación que se renovó a inicios del ciclo del año pasado, en el artículo 30 me complace ver que los contenidos que van a integrarse dentro de la malla curricular de educación básica y la educación obligatoria retoma y repunta estas ciencias humanísticas, que es lo que nos conllevaría a crear mejor personas: la filosofía, la sociología, la historia, la arte, la literatura, entre otras. Entonces, rescatar lo útil de eso que se ha considerado inútil porque no produce. Pero lo sustantivo es producir un ser humano integral que se conduzca a crear una mejor humanidad, que ese sería el objetivo central de educar. ¿Seguimos? Una educación que contribuye a la formación de un ser con creatividad, con sentido de participación y de colaboración, que se anime a cumplir sus metas, que aproveche las posibilidades que se abren para cumplir sus intereses. Se requiere la construcción de una nueva escuela mexicana que enseñe a los niños, jóvenes y adultos a pensar, ya que pensar significa crear conocimiento a través de relacionar pensamientos y realidades para producir tus pensamientos y realidades. El doctor Rodolfo Ibarra, 2015. Y eso es lo que tenemos que hacer, y hoy, en esas prácticas que algunos de los compañeros comparten, no hago alusión sin excluir a nadie, lo que didácticamente la maestra Janet hizo con su planteamiento didáctico, pues establecer esas relaciones, relación social de una situación de salud que estamos viviendo el coronavirus a través de un enfoque de la enseñanza de una segunda lengua, que es el inglés, prácticas sociales del lenguaje, para desarrollar las habilidades comunicativas. Y tomó un elemento para establecer relaciones, crear nuevos pensamientos, para crear nuevas realidades. Y eso es realmente la tarea que la escuela nueva tiene que establecer. Para tal efecto, ¿qué se requiere transformar? Pues los contenidos. Pues ya lo vemos, artículo 30 de la nueva Ley General de Educación ya lo retoma como un elemento fundamental, el rescate de las humanidades. La metodología, todos aquellos procesos pedagógicos que hagan que aquel alumno piense, que el alumno encuentre relaciones, que encuentre asociaciones para crear nuevas realidades a través de los pensamientos ya dados. Pensar es, mencioné anteriormente, es producir nuevos conocimientos, no es repetir los conocimientos ya elaborados por otros, es repensar lo pensado. Entonces ahí sería parte de un elemento básico para poder generar una escuela diferente. Seguimos, por favor. Quizá la clave del reto educativo en esa modernidad líquida, donde prima el tener sobre el ser, ¿sí? Tiene que vertirse, tiene que girarse en construir una educación que enseñe al educando a pensar, que se atreva a pensar y a pensar por sí mismo para construir la posibilidad de nuevas realidades. ¿Seguimos? Retomando un poquito la concepción liberadora de Freire, que es desde ya muchas décadas, 1969. Y él nos, literalmente, hago copia de una de sus citas: no más un educador del educando, no más un educando del educador, sino un educador educando con un educando educador. Lo que significa que nadie educa a nadie,
pero que tampoco nadie se educa solo y que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Atendiendo esta cita, entonces, un reclamo de las instituciones escolares es conocer al alumno. Y no porque me aprenda de memoria el principio pedagógico 1.1, centrar la atención en el alumno, sí, en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional. Yo tengo que buscar conocer al alumno en relación, conocer al alumno en base a saber cuál es la relación que tiene el alumno con el mundo. Y ahorita la pandemia nos da mucho que decir de ello. ¿Cuánto sé que en esa casa de mi alumno que yo le mando por correo una serie de tareas a ejecutar, a realizar? Sé si tienen conectividad, cuántas televisiones tienen, cuántos equipos de cómputo tienen datos, cuánto tiene, el papá ya fue despedido, está a mitad del salario, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de elementos es realmente conocer al alumno. Y sí, conocer al alumno y la relación que tiene ese alumno con el mundo, que sería lo que Freire nos da. ¿Seguimos? ¿La que sigue, Fred? En este contexto, el aula tiene que concebirse como un espacio diferente, un espacio donde se construye, se transmite, se reconstruye la cultura, ¿sí? Donde se debe reflejar esa misma, basada en valores, finalidad de la escuela, y donde el profesorado entrelaza con el alumnado en un conjunto de interacciones que les permite construir el conocimiento de manera compartida, formando una sola comunidad de convivencia y aprendizaje. Orientar, y no es nuevo, desde en educación básica, principio 1.4, orientar la enseñanza al trabajo colaborativo, pero pareciera que esos principios los atiendo como un credo en el cual lo repito, y porque lo repito muy bien, ya acredité el examen, ¿no? Sino realmente qué implica favorecer la colaboración en el aula. Y eso es transformarlo. Crear una pedagogía basada en el diálogo, lo que decía Freire, esa pedagogía dialógica, intercambiar puntos de vista diferentes, realizando tareas de manera cooperativa y solidaria, donde se establezcan normas de convivencia, democracia, y apuntar eso que otro pedagogo actual, Henry Giroux, en relación a que en un sistema capitalista la democracia es una antítesis, ¿no? Y también hacer uso de ese concepto que este mismo pedagogo y filósofo estadounidense nos dice. La manifestación del poder no es únicamente el dominio sobre el otro. También hay una manifestación del poder que la escuela tiene y tiene la obligación de transmitir a su alumno, que es el de resistencia. Y se va a resistir y está en un proceso dialéctico de lucha de clases cuando contribuye a formar un sujeto que piense, que decodifique la realidad de manera crítica. Por último, seguimos, por favor. En ese sentido, el papel de nosotros, los docentes, tiene que dejar de ser un mero transmisor de conocimientos, lo que Freire llamó educación bancaria. Dejar de ser un técnico racionalista y técnico que llene de manera instrumental formularios que no nos van a conllevar a transformar nuestra práctica docente, convirtiéndonos en curiosos investigadores, que tengamos esa capacidad de abrir espacios para que el aula se convierta en un lugar de aprendizaje compartido y autónomo. Y por último, ya porque está acabando mi tiempo, por último, hacemos la reflexión que requerimos esa transformación. Hay un compromiso ético moral del profesorado, de nosotros como docentes, formadores de formadores. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Daniel. Un verdadero privilegio siempre escucharlo. Queremos decirle que extrañamos mucho sus clases presenciales los sábados, esperando que lo veamos muy pronto. Para culminar con